Bienvenidos a Seguridad sin Floro. El día de hoy vamos a analizar el plan de renovación popular. Para empezar, creo que un problema viendo el documento es que hay una confusión con respecto al control penal con seguridad ciudadana. O sea, el documento en todo su eje de seguridad parte de una confusión estructural. Asume que la seguridad ciudadana se resuelve principalmente mediante acciones de control, represión y fuerza, dejando obviamente en segundo plano todo lo que es la prevención social, la prevención situacional bien diseñada y la gestión de riesgo criminológico. Cuando el plan plantea como objetivo central derrotar la delincuencia común, el pandillaje, el terrorismo urbano y la microcomercialización de drogas, desde la criminología, pues esto revela un enfoque monocausal y simplista. Entonces, la delincuencia común, pues obviamente el pandillaje juvenil y la microcomercialización no son el mismo fenómeno, ni operan tampoco bajo las mismas lógicas, ni tienen las mismas causas estructurales. Entonces, un plan técnicamente serio habría diferenciado, por ejemplo, delito oportunista versus delito organizado, violencia juvenil versus economías ilegales, criminalidad urbana versus criminalidad territorial, etcétera. Al no hacerlo, el plan diseña respuestas homogéneas para problemas heterogéneos, lo que en criminología podemos entender que esta es una de las principales causas de fracaso en las políticas de seguridad. Y para la ciudadanía se traduce en algo muy concreto. Cuando el Estado no entiende bien el problema, pues actúa mal, ¿no? Aunque actúe con fuerza. Ahora, por otro lado, como mencionamos, el plan presenta este enfoque fuertemente normativo y moral, predominio de orden, autoridad y sanción, escasa referencia a prevención social del delito, factores estructurales de criminalidad, de evidencia empírica, medición de impacto. Entonces, el plan concibe el delito como un problema de conducta individual, no como un fenómeno social complejo, a diferencia de otros análisis que hemos visto. Y esto atraviesa casi todo el documento, incluso los ejes que no parecen de seguridad, ¿no? Ahora, en la dimensión institucional, y aquí está el núcleo del discurso securitario, seguridad ciudadana con enfoque dominante, por así decirlo. El plan prioriza control, orden, autoridad, propone un endurecimiento del sistema, mayor presencia coercitiva, nuevas estructuras, por ejemplo, la policía municipal, pero no desarrolla un diagnóstico criminológico, una tipología delictiva, una priorización delito grave versus menor, un análisis territorial del crimen, una articulación entre instituciones. Entonces, se propone hacer más sin explicar cómo, con qué recursos ni con qué resultados esperados. Ahora, que me digan, no, pero que hay que esperar que las elecciones, que esto, pero se supone que un plan ya presentado, me vas a tener que decir esas nociones de cómo, con qué y qué resultados hay de esperarse, ¿no? No simplemente la idea que se te cruce en la cabeza y plasmarlo en texto. Ahora, la policía municipal, leída solo desde el plan, ¿ok? El problema no es solo lo que dice, sino lo que no dice. Desde un aspecto técnico, esta propuesta institucional debe responder mínimo a para qué, contra qué tipo de delito, con qué facultades, bajo qué control, con qué indicadores, y el plan no responde a ninguna. Entonces, para mí, esto me parece un poco de improvisación técnica, un uso simbólico del concepto policía y una estrategia discursiva de mano dura sin arquitectura institucional. Entonces, para mí es una propuesta vacía y hasta peligrosa. Ahora, con respecto a la justicia, orden y autoridad, el plan insiste en recuperar el principio de autoridad, combatir la impunidad, reforzar sanciones, pero el problema criológico es que no diferencia prevención, control, represión y reinserción. O sea, todo se mezcla bajo una lógica, más orden igual menos delito. Y esto es teóricamente pues débil y operativamente riesgoso. Ahora, en dimensión social, aquí hay seguridad ciudadana indirecta y eso también es clave. O sea, el plan vincula delincuencia con crisis de valores. Hay un refuerzo de discurso moral y hay una apelación a la familia tradicional como eje preventivo. Pero obviamente desde la criminología esto es prevención normativa, no es prevención social real. No aborda temas de exclusión, violencia estructural, desigualdad territorial, acceso desigual a servicios. Entonces el riesgo queda más que claro, ¿no? Convertir el delito en un fallo moral, no en un fenómeno social prevenible. Y esto desplaza la responsabilidad del Estado hacia quiénes, hacia nosotros, hacia el individuo. Y justo nos lleva también al tema de juventud, educación y riesgo criminógeno. El plan, si bien habla de educación en términos generales, no vincula explícitamente educación con prevención de delitos, reducción de violencia juvenil o trayectorias de riesgo. Y yo creo que acá se pierde una de las herramientas más potentes de la prevención primaria, al menos en ese aspecto. Y ahora, con respecto a la corrupción, hay un tratamiento superficial. El plan menciona corrupción, pero no la trata como fenómeno criminológico, no analiza redes, captura institucional, impacto de seguridad ciudadana.
Entonces, la corrupción, sabiendo en cuenta, es uno de los principales habilitadores del delito y aquí es tratada de forma un poco marginal. Ahora, con respecto a las grandes ausencias del plan, y para mí es que no hay un diagnóstico delictivo nacional, no hay un análisis de crimen organizado, no hay una política de inteligencia, no se mencionan articulaciones con respecto a fiscal policial. Y ahí vamos a hacer un eje ahorita de una mención que me preocupa, que la vamos a explicar. No hay un enfoque de derecho, reinserción social, medición de impacto, evaluación de políticas, y eso convierte al plan en un documento ideológico, no técnico, al menos en materia de seguridad. Entonces, podríamos decir que hay una coherencia ideológica, sí, pero hay una incoherencia criminológica. Yo creo que se apoya más en estos términos de autoridad, moral, orden, castigo, pero no construye. O sea, no habla de prevención estructural, sistema integrado, política criminal moderna. Entonces, el plan promete más orden y más autoridad. Y aunque parezca algo que es urgente, hay que entender que no explica cómo eso va a reducir realmente el delito grave. Habla mucho de castigar y poco de prevenir y tiene más discurso que estrategia. Entonces, el plan de gobierno de renovación popular aborda la seguridad ciudadana desde una lógica de control y autoridad, pero a mi parecer carece de sustento criminológico técnico. No presenta diagnóstico, ni articulación institucional, ni estrategias preventivas reales. Su enfoque incluso puede generar más coerción, pero no necesariamente menos delito. Eh, y ahora justamente es lo que iba a llevar sobre el tema de que hay una confusión también con respecto al control penal con seguridad ciudadana. El documento en todo su eje de seguridad parte de una confusión estructural donde asume que la seguridad ciudadana se resuelve principalmente mediante acciones de control, represión y fuerza, dejando en segundo plano, como mencionamos, la prevención social, situacional, indiseñada y la gestión de riesgo criminológico. Y cuando el plan plantea como objetivo central derrotar la delincuencia común, el pandillaje, el terrorismo urbano y la microcomercialización de drogas, desde la criminología esto revela pues obviamente un enfoque monocausal y simplista. La delincuencia común, el pandillaje juvenil y la microcomercialización no son el mismo fenómeno, ni operan bajo las mismas lógicas, ni tienen las mismas causas estructurales. Entonces, si van a mencionarlo así, yo creo que un plan técnicamente serio habría diferenciado, por ejemplo, digamos, un delito oportunista versus delito organizado, violencia juvenil versus economías ilegales, criminalidad urbana versus criminalidad territorial. Pero al no hacerlo, el plan diseña respuestas homogéneas para problemas heterogéneos, lo que en criminología aplicada o política criminológica es una de las principales causas de fracasos en temas de políticas de seguridad. Ahora, para esto hay que entender que cuando el Estado no entiende bien el problema, pues actúa mal, aunque actúe con fuerza. Y creo que lo hemos ido viendo tanto en los gobiernos de Dina como el gobierno de Gerí, ¿no? Ahora, también habla de las unidades itinerantes de pacificación ciudadana integradas por policías en las municipalidades, poder judicial, fiscalía y organizaciones sociales. Y es justo lo que mencionaba hace un momento, que era que esta propuesta me parece extremadamente problemática, no solo porque el plan no define un marco legal, sino porque también rompe principios básicos del Estado de Derecho, y el Poder Judicial y el Ministerio Público no son fuerzas operativas. Ahora sí, me van a decir, claro que las fuerzas operativas es para garantizar la legalidad y el control. Ya, pero menciónalo, o sea, dame un indicio de estos aspectos. Incluirlos en unidades itinerantes de intervención directa implica pues obviamente una confusión funcional gravísima que creo que en un plan de gobierno técnico no debería de existir. Ahora pues esto pues no fortalece la justicia, la politiza y la expone. Y ahora este término de pacificación también no es neutro. O sea, en política la pacificación suele asociarse a contextos donde el Estado no reconoce plenamente derechos, sino que busca imponer orden mediante presencia coercitiva. No es casual, mejor dicho, que este lenguaje se haya usado también históricamente en contextos de contrainsurgencia y no de seguridad ciudadana democrática. Entonces, ojito con eso, ¿no? También el tema de los agentes encubiertos. Yo creo que esta es una herramienta de última ratio, no una política masiva. Este uso indiscriminado podría generar tres riesgos concretos, que son sobrecriminalización de zonas pobres, donde es obviamente más fácil infiltrar, incremento de prácticas corruptas al operar con bajo control, debilitamiento probatorio, porque muchas intervenciones encubiertas no resisten control judicial. Entonces, el plan no establece límites, criterios ni mecanismos de control, lo cual técnicamente es inadmisible, ¿no? En términos de ciudadanía, se otorga un poder extraordinario sin explicar cómo se va a evitar el abuso. Y esto del terrorismo urbano, yo creo que también merece un análisis más profundo. Eh, para mí es un error conceptual
ya que es más una estrategia discursiva. ¿Por qué? Porque ampliar este concepto de terrorismo permite, pues obviamente, justificar medidas excepcionales, reducir garantías procesales, legitimar intervenciones violentas del Estado. Y bueno, nuestro país, Perú, con antecedentes históricos de violencia política, pues esto es especialmente peligroso. El plan no solo usa este término, sino que también no explica a quién define qué es terrorismo urbano y bajo qué criterios, o sea, bajo el concepto de su plan, ¿no? O cuando el Estado también, hay que tener en cuenta que también cuando el Estado puede llamar terrorista a un delincuente común, mañana puede hacerlo con cualquier protesta o disidencia, ¿no? Y el tema de la tecnología, hay que entender que la tecnología por sí sola no desarrolla absolutamente nada sobre el tema de análisis tecnológico del espacio, mapas del carro del delito, tiempos de respuesta o articulación con patrullaje real. Eh, la tecnología no reduce el delito por sí sola, entonces el plan puede caer en un fetichismo tecnológico. Entonces, decir que la tecnología equivale automáticamente a más seguridad y no necesariamente es así. Y bueno, para mí en esta evaluación final de viabilidad para informar el voto, hay una viabilidad técnica baja, hay una viabilidad jurídica que considero también baja, hay un riesgo institucional alto, un riesgo de abuso estatal muy alto, hay un impacto real en reducción del delito un poco incierto. Yo sé que el plan suena fuerte, pero siento que está mal diseñado. No es un plan de seguridad ciudadana, es un discurso punitivo con debilidad técnica. Entonces, votar por este enfoque es apostar por más poder estatal, pero no necesariamente por seguridad real. Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Igual, como les digo, yo no soy quien para decirles por quién votar, simplemente brindo las observaciones y las críticas y ustedes quedan en total análisis de lo que vean conveniente. Pero también quisiera hacer énfasis con respecto a lo de la policía municipal, que también es interesante, pero volvamos también a este tema del convenio con Estados Unidos, ahora que recuerdo, que el plan propone un convenio con gobierno de Estados Unidos de América para servicio de inteligencia, empleo de tecnología de punta y extradición inmediata de cabecillas de bandas de terrorismo urbano. Yo creo que hay tres problemas serios en este aspecto. La extradición inmediata es un proceso judicial complejo, no una decisión política rápida. Prometer extradición inmediata para mí es técnicamente falso. Eh, Ahora, hay que diferenciar que Estados Unidos coopera contra crimen transnacional, no contra pandillaje local. Ningún país va a desplegar inteligencia avanzada para delitos que no afecten directamente su seguridad nacional, sobre todo el contexto en el cual se encuentra Estados Unidos. Y bueno, también creo que hay una dependencia externa en seguridad, o sea, desde un punto de soberanía, delegar inteligencia interna debilita la capacidad estatal propia también. O sea, esto suena bien, pero siento que no es tan realista ni aplicable por ese lado.